Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal de mitología de los que poco se sabe. Hoy vamos a hablar de los diferentes tipos de hechiceros que existían en la antigua Grecia. Así que si te interesa el esoterismo y la magia, este video te va a encantar. ¿Empezamos? La magia en la antigua Grecia era una práctica rodeada de misterio y temor, estrechamente vinculada con la religión, la medicina y la superstición. Aunque los griegos respetaban la sabiduría de los oráculos y los sacerdotes, veían con desconfianza a los practicantes de la magia, a quienes consideraban figuras ambiguas y en muchos casos peligrosas. Entre los principales magos y hechiceros de la época destacaban tres grupos: los magoi, los goetes y los pharmakeis. Cada uno tenía características particulares y roles distintos dentro de la sociedad. Los magoi eran originalmente sacerdotes persas de la religión zoroástrica, conocidos por su conocimiento en astrología, rituales religiosos y comunicación con los dioses. El zoroastrismo era una de las religiones más antiguas del mundo, fundada por el profeta Zaratustra en Persia, alrededor del siglo VI a.C. Su enseñanza central era la dualidad cósmica entre el Dios supremo y creador del bien y su némesis, el espíritu del mal. Los seguidores creían que la vida era una batalla constante entre el bien y el mal, y que las personas debían elegir el camino del bien a través de pensamientos, palabras y acciones. Los magoi eran sacerdotes que desempeñaban un papel central en la interpretación de los textos sagrados y en la realización de rituales religiosos, como los sacrificios y el culto al fuego. Los magoi, además, no solo tenían un rol religioso, sino también astronómico y astrológico, lo que les otorgaba una especie de autoridad espiritual y política en la antigua Persia. Los magoi creían que los cielos reflejaban la batalla cósmica entre fuerzas de la luz y las tinieblas. Los movimientos de los planetas, las estrellas fijas y los eventos astronómicos, como los eclipses o las constelaciones, eran vistos como símbolos de esos enfrentamientos. Un eclipse, por ejemplo, podía interpretarse como un signo de la lucha entre el ser supremo del bien y el ser supremo del mal. Los magoi entendían los astros como vehículos de mensajes divinos. Las posiciones y movimientos de los planetas podían ofrecer predicciones o advertencias sobre eventos terrenales, como batallas, reinados o catástrofes. Los magos usaban estas señales para guiar a los reyes y líderes, quienes consultaban a los astrólogos para obtener sabiduría sobre cómo actuar en momentos clave. Los reyes persas confiaban en los magoi para la interpretación astrológica antes de tomar decisiones importantes. Por ejemplo, si el cielo mostraba ciertos alineamientos planetarios, los magoi podían aconsejar sobre el momento adecuado para iniciar una guerra o realizar una acción religiosa importante. De esta forma, la astrología no solo tenía un aspecto religioso, sino también político y militar. Asimismo, también ayudaban a establecer los calendarios religiosos, basados en las fases de la luna y las posiciones del sol. Estas observaciones astronómicas guiaban la celebración de los festivales y rituales más importantes del zoroastrismo, como los relacionados con la protección de la naturaleza y el fuego sagrado. Los griegos entraron en contacto con ellos durante las guerras médicas, una serie de conflictos militares que tuvieron lugar entre el 499 a.C. y el 479 a.C., entre las ciudades-estado griegas y el imperio persa. Comenzaron cuando las ciudades griegas en Asia Menor, que estaban bajo el control persa, se rebelaron contra el dominio del rey Darío I, quien decidió castigar a las polis griegas que ayudaron la rebelión, lo que llevó a la invasión persa de Grecia. Aunque los persas fueron derrotados y sus planes de expansión en Grecia fracasaron, la presencia de los magoi persas en las ciudades griegas dejó una huella. Los griegos empezaron a interesarse por la astrología, la magia y las prácticas religiosas persas. Algunas figuras griegas como Heródoto mencionaban a los magoi, lo que sugiere que continuaron siendo conocidos en la región. A medida que se mezclaban con las tradiciones griegas, algunos magoi adoptaron prácticas como la comunicación con los dioses y tenían el favor de Apolo, dios de la profecía y la curación, quien a menudo transmitía sus mensajes a través de sueños y señales celestiales. Apolonio de Tiana fue un famoso filósofo y místico que, según los relatos, tenía poderes extraordinarios.
Se decía que podía curar enfermedades, predecir el futuro e incluso realizar milagros, lo que lo acercaba a la figura de un magoi, que un filósofo convencional no lograba. Aunque su figura está envuelta en el misticismo y las leyendas, muchos lo consideran un hombre con conocimientos profundos sobre la magia y la espiritualidad. Sus enseñanzas y milagros le ganaron la admiración de muchos, y su vida fue escrita por el historiador Filóstrato, quien lo presenta como una figura casi divina. Por otro lado, tenemos a los goetes, que eran hechiceros populares especializados en necromancia o en hechizos de venganza. A diferencia de los magois, los goetes eran considerados hechiceros oscuros. Se creía que podían comunicarse con los muertos para obtener información sobre el futuro y realizaban rituales en necrópolis, cementerios, utilizando sacrificios para atraer a los espíritus. Se los asociaba con la diosa Hécate, la deidad de la magia, la noche y los caminos, a quien ofrecían sacrificios en los cruces de los caminos bajo la luz de la luna. La faceta del dios Hermes, que guiaba las almas al inframundo, también estaba vinculado a sus prácticas, pues muchos goetes afirmaban recibir su ayuda en la invocación de los difuntos. Además, fabricaban tablillas de ficción, maldiciones grabadas en plomo para manipular a las personas. Sus rituales eran famosos por el uso de lamentos y sonidos guturales, y se creía que podían influenciar el mundo natural con sus voces. Según algunas leyendas, su poder podía incluso alterar el clima y provocar tormentas, si así lo deseaban los dioses del inframundo. Para invocar a los espíritus de los muertos, los rituales generalmente se realizaban en tumbas, criptas o lugares vinculados con el mundo subterráneo. Los goetes sacrificaban animales, en especial cerdos, o vertían libaciones para atraer a las almas de los difuntos. En algunos rituales de necromancia, la sangre de animales o incluso de personas era usada como ofrenda para atraer a los espíritus. Esta práctica, aunque no siempre mencionada, reflejaba la idea de que la sangre podía abrir puertas hacia el mundo de los muertos. A su vez, además de invocar a los muertos comunes, algunos rituales también invocaban a héroes y figuras célebres del pasado para obtener su sabiduría o ayuda en asuntos importantes. En las necrópolis o santuarios heroicos, como el de Hércules o Aquiles, se realizaban las invocaciones específicas. Autores antiguos, como Diógenes Laercio, menciona a Simias de Rodas como uno de los goetes. Simias de Rodas fue un filósofo y poeta griego. Vivió en el siglo IV a.C. y perteneció a la isla de Rodas, una ciudad-estado griega conocida por su riqueza cultural y su influencia en el mundo mediterráneo. Durante esta época, Grecia estaba experimentando una rica mezcla de filosofías, religiones misteriosas y prácticas místicas, y Simias fue una figura que operó en este contexto. Por último, existían los pharmakeis, que eran expertos en el uso de hierbas, pociones y venenos. A diferencia de los magois y los goetes, que dependían de conjuros e invocaciones, los pharmakeis utilizaban sustancias que podían curar o matar. Algunos eran curanderos, pero muchos fueron temidos como envenenadores. Se los vinculaba con figuras místicas femeninas como Circe y Medea, ambas maestras en la elaboración de pociones. Medea, sacerdotisa de Hécate, utilizaba su conocimiento de las hierbas para ayudar a Jasón y los argonautas, mientras que Circe, hija del dios Helios, transformaba a los hombres en bestias con sus brebajes, como lo hizo con la tripulación de Odiseo tras llegar a su isla. Los pharmakeis utilizaban ingredientes naturales como la belladona, una planta venenosa conocida por sus propiedades tanto curativas como peligrosas, que afectaba el sistema nervioso y en dosis altas causaba alucinaciones o incluso la muerte. El acónito, también conocido como matador de lobos o hiedra venenosa, que era una planta altamente tóxica que podía causar parálisis y muerte, y finalmente el opio. Estas tres plantas servían para provocar alucinaciones, amor o incluso la muerte. Los pharmakeis también se especializaban en filtros de amor y hechizos, con recetas en textos antiguos que detallaban su preparación. Aunque algunos pharmakeis realizaban rituales de purificación con la bendición de Artemisa y Apolo, en la Atenas clásica la brujería era castigada y algunos fueron condenados a muertes por manipular a los ciudadanos con sus pociones. Se decía que Afrodita, diosa del amor y la seducción, inspiraba muchas de las fórmulas para hechizos amorosos, mientras que Hades y Perséfone eran invocados para venenos y maldiciones. En conclusión, los magoi,
Goetes y Pharmakeis representaban las tres facetas de la magia en la antigua Grecia. Los primeros eran vistos como sabios extranjeros con acceso a conocimientos divinos, los segundos como hechiceros oscuros que invocaban a los muertos, y los terceros como expertos en el arte de las pociones y venenos. Aunque algunos eran respetados y buscados por sus habilidades, la sociedad griega en general los veía con temor y desconfianza. La línea entre la magia y la religión en la antigua Grecia era delgada, y aquellos que se atrevían a desafiar las normas establecidas con sus conocimientos ocultos corrían el riesgo de ser perseguidos o castigados. Sin embargo, en muchas ocasiones los dioses parecían favorecer a ciertos magos y hechiceros, dotándolos de un poder que trascendía lo humano. No obstante, su legado perdura en la literatura y la cultura moderna, donde la imagen del hechicero griego sigue inspirando historias de poder, misterio y peligro. Y ahora decime, ¿qué te pareció la historia de la hechicería en la antigua Grecia? Si te gustó, déjamelo saber en los comentarios, dame un pulgar para arriba y seguime para más mitología de los que poco se sabe. Nos vemos la próxima. ¡Chao!